Asesinar al Supremo forma parte de la colección Conspiraciones y Política. Se basa en, o sea, trata de comprender y de hacer una narrativa en torno a la Gran Conjura o la conspiración de 1820. Este acontecimiento es de por sí un punto ineludible, o sea, uno habla de Francia y sí o sí habla de la conspiración. Entonces cuando Belén Cantero Fernández y yo nos pusimos a trabajar bajo la dirección del doctor Eric Caballero, suponíamos que íbamos a encontrar un monte de información. Sin embargo, de repente nos encontramos con la sorpresa, aunque todos los autores lo nombran, pero no todos o muy pocos le dan, hacen un estudio a profundidad del caso. Y que había muchísimos mitos en torno al acontecimiento. Entonces nos tocó hacer como un trabajo que para nosotros fue muy interesante, de tratar de contextualizar las fuerzas o los bandos que se armaron desde la independencia hasta 1820, los intereses desde el punto de vista político, económico, social, cómo se fueron formando y también cómo esto se articula en torno a la conspiración de 1820. El acontecimiento en sí es muy interesante porque se juzga una conspiración que no llegó a ser. O sea, se desarticula un plan y se ajusticia o se juzga a quienes participaron o fueron cómplices de un plan, no de un hecho que haya ocurrido. Y la postura que toman los opositores en este acontecimiento responde también a una coyuntura particular que buscamos explicar, que es 1818 a 1820. La economía del Paraguay, especialmente la economía de exportación, se vio muy ¿cómo se dice? Perjudicada debido a que el bloqueo de Buenos Aires había llegado a asfixiar realmente, y la ruptura de las relaciones con Brasil. Entonces, en ese contexto, las clases terratenientes se encontraban perjudicadas desde el punto de vista económico. A eso se sumaba que muchos de ellos que habían formado parte de la conspiración de 1811 con aspiraciones claramente políticas, se encontraban en 1820 aislados totalmente, porque no había ningún espacio político donde pudieran ascender. O sea, tanto la milicia como el clero, el cabildo y otras instituciones estaban totalmente controladas por Francia, ¿verdad? Entonces, para ese momento es posible que los opositores no hayan encontrado ninguna otra salida más que acabar con la vida de José Gaspar. O sea, no era una cuestión de hacer un golpe para deponer al gobierno, sino que Francia era el gobierno en sí mismo como persona. Entonces, para acabar con ese gobierno había que matar a Francia. Es muy interesante también que cuando comenzamos a trabajar con las fuentes, nos encontramos con que había muchos mitos repetidos continuamente, pero sin que se puedan demostrar. Entonces también nos dimos a la tarea de tratar de poder explicar hasta qué punto la conspiración de 1820 y todas las medidas tomadas en 1821 realmente respondieron a ese plan o formaban parte de un proyecto mucho mayor, que era la centralización del poder en la persona de Francia, y cómo se fueron formando las tendencias hacia uno y otro lado. Trabajamos con fuentes primarias, trabajamos con autores, y fue muy interesante ir viendo cómo, especialmente a partir de la década de los 80, varios autores comenzaron a tratar de explicar y reconocer ciertos elementos dentro de la conspiración, y a la conspiración como un punto de inflexión o un punto articulador para la comprensión del régimen franquista en general. Yo soy Belén Cantero, coautora del libro El intento de asesinar al Supremo. En el libro también van a encontrar cómo se descubrió el plan conspirador, pero más allá de la conocida confesión de uno de los conspiradores, Bogarín, al cura, la idea fue retratar un poco el clima, que era un clima súper caldeado, de muchísimos rumores de conspiración, y en el cual el gobierno ya había tomado medidas
para presionar a la oposición. De hecho, esta confesión fue producto de la detención de varios conspiradores al salir de una reunión días antes. Entonces también retratamos ese momento, las medidas que el gobierno había tomado y un momento en que la oposición había despertado de un largo letargo. Entonces, si bien el gobierno ya sabía de la existencia de los planes de conjura, esta confesión le sirvió como un elemento fundamental, como una evidencia para tomar represalias. Y también hacemos una descripción de esas represalias, que fueron básicamente las represalias inmediatas, unas detenciones masivas tanto en la capital como en el interior del país, y también sanciones económicas no solamente a los sospechosos individuales de la conspiración, sino a sus familias y a colectividades principalmente extranjeras. También intentamos hacer como una sistematización o reflejar a lo largo de la obra diferentes elementos que el gobierno tuvo en cuenta para conectar a los conspiradores con intereses extranjeros, intereses externos. En ese sentido, hay algunos planes que fueron descubiertos que lo conectan con Pueyrredón, con Buenos Aires, otros con los federalistas, con Artigas, y uno muy importante fue la intercepción de una carta del caudillo entrerriano Francisco Ramírez, dirigida a Yegros en la cárcel en ese momento, en que el caudillo le dice que le va a apoyar en todo lo que sea necesario en su plan para asesinar al tirano, al supremo. Entonces consideramos nosotras que ese nuevo elemento, que ese descubrimiento por parte del régimen franquista fue fundamental o fue un detonante para que el régimen tome las duras medidas que ya conocemos, que fueron días consecutivos de ejecuciones en la capital del país, en la que fueron fusilados personajes súper importantes de la élite tradicional del país y líderes de la oposición en ese momento. También, si bien recogemos algunos gráficos, algunas ideas que lanzan los testimonios que son un poco románticas sobre el tema, como ser que las ejecuciones fueron debajo de un naranjo, o el suicidio de Pedro Juan Caballero, la idea fue ir un poquito más allá y hablar un poco de cómo esta conspiración, qué implicó la conspiración de 1820 para todo el periodo del régimen franquista, cómo realmente afectó, en qué afectó de manera trascendente, en qué podemos ver otros factores en realidad que ya se avisoraban antes de la conspiración. Entonces, para nosotras la conspiración y las represalias o la posterior represalia de la conspiración fue fundamental para la consolidación del régimen de Francia, ¿verdad? Para la centralización de su poder, mayor control y para lograr una estabilidad, ya que Francia justamente consideró que si no aniquilaba a la oposición, que fue lo que hizo posterior a la conspiración, esta oposición volvería a despertarse y las amenazas de la inestabilidad regional no le daban tranquilidad. Entonces, la idea fue ver también en qué afectó a la política económica, en qué afectó, ya que muchos historiadores hablan de que este fue un hito, un punto de inflexión para entender como que hay un régimen franquista antes de 1820 y después de 1820. Cuestionamos un poco esa tesis lanzando otros elementos que ojalá creemos y pueden aportar a este debate súper importante sobre este periodo fundamental de nuestra historia.